Un millonario anciano le ofreció a una mujer con 2 hijos trabajar como sirvienta en su casa, pero cuando el señor escuchó la melodía que ella tocaba, se quedó en shock. Antes de empezar me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo. Gracias. Don Ricardo, un anciano millonario, vivía en una imponente mansión que había heredado de su familia. Era una casa que en su juventud había sido testigo de eventos y fiestas grandiosas, pero con el paso de los años se había vuelto un lugar frío y vacío, lleno de recuerdos que a veces parecían más pesados que las paredes que los contenían. A pesar de su fortuna, don Ricardo vivía en una profunda soledad desde que su esposa, Teresa, había fallecido más de 2 décadas atrás. No tenían hijos, y aunque había amigos que en su momento se habían acercado, con el tiempo todos se fueron distanciando. Para muchos, don Ricardo se había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue, un hombre que había perdido la chispa de la vida. Una tarde, en medio de su rutina diaria, encontró una carta que lo sorprendió. Era inusual que recibiera correspondencia personal. Casi todo lo que llegaba a la mansión eran documentos financieros, informes o invitaciones a eventos que él ya no tenía interés en atender. La carta estaba escrita a mano y mostraba signos de haber sido doblada y desdoblada varias veces. La letra era pequeña, pero clara. El contenido de la carta lo conmovió profundamente. La firmaba una mujer llamada Laura, quien explicaba su desesperada situación. Recientemente había enviudado y se encontraba a cargo de sus 2 hijos pequeños. Describía cómo había perdido su hogar y que no encontraba un empleo estable. Estaba buscando trabajo como sirvienta o en cualquier puesto que pudiera mantenerla a ella y a sus hijos. En la carta no pedía lástima, sino una oportunidad para demostrar que era una trabajadora digna. Lo que más le llamó la atención a don Ricardo fue la mención de los niños. La carta mencionaba sus nombres, Santiago, de 5 años, y Camila, de 7, y cómo ellos se aferraban a la esperanza de que su madre encontraría una solución para que pudieran tener un hogar. Don Ricardo, que por años había sido un hombre práctico y distante, sintió una punzada en su corazón. Recordó su propia infancia, cómo había crecido rodeado de riqueza, pero también de expectativas y presiones que nunca lo dejaron ser un niño libre. Y también pensó en Teresa, en cómo siempre había deseado tener hijos, algo que nunca llegó a ocurrir. Esa carta, de alguna manera, tocó esas fibras olvidadas de su humanidad. Sin pensarlo mucho, decidió darle una oportunidad a Laura. Le envió una respuesta simple, indicándole que viniera al día siguiente a la mansión para discutir los detalles del empleo. No sabía exactamente por qué lo hacía. Su casa ya tenía suficiente personal para todas las tareas necesarias y apenas interactuaba con los sirvientes más allá de lo estrictamente necesario. Pero algo en la carta, en esa petición desesperada pero digna, lo movió a actuar. A la mañana siguiente, la campana de la puerta sonó suavemente y don Ricardo ordenó que le hicieran pasar a la visitante. Cuando Laura cruzó el umbral de la mansión, llevaba a sus 2 hijos pequeños de la mano. Parecía cansada, y el peso de la vida reciente se reflejaba en sus ojos, pero aún así había en su mirada una determinación inquebrantable. Los niños, aunque tímidos, miraban con curiosidad los altos techos y los muebles antiguos, que parecían pertenecer a otro mundo comparado con la vida sencilla y austera que habían conocido hasta entonces. Don Ricardo lo recibió en el amplio salón principal. Observó a Laura detenidamente mientras ella, con la cabeza baja y los niños aferrados a sus faldas, explicaba que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para asegurarse de que sus hijos tuvieran un techo y comida en la mesa. No pidió nada más que eso. «Señor, no le pido más que trabajo, no busco caridad, solo necesito una oportunidad para cuidar de mis hijos», dijo con voz firme pero suavemente. Don Ricardo asintió en silencio. Algo en ella le inspiraba respeto. No era una mujer acostumbrada a la servidumbre, se notaba en su porte. Sin embargo, su necesidad era tan genuina que decidió darle la oportunidad que pedía. «Puedes empezar mañana», respondió él, en tono escueto. «Tendrás una habitación para ti y tus hijos en la parte trasera de la casa.
Mis empleados te explicarán tus tareas. Laura suspiró aliviada, agradecida por la oportunidad. Esa noche ella y sus hijos durmieron en una pequeña habitación que, aunque sencilla, les pareció un paraíso comparado con los refugios temporales donde habían estado viviendo. Los niños, agotados, se quedaron dormidos casi al instante, y Laura, sentada en la cama, miró por la ventana, agradeciendo al destino por esa inesperada oportunidad. Los primeros días fueron rutinarios. Laura se dedicó a sus tareas con diligencia, limpiaba, ordenaba y hacía lo que le pedían sin queja alguna. Los otros empleados, aunque inicialmente un poco distantes, comenzaron a tratarla con amabilidad. Los niños, por su parte, se adaptaron rápidamente al entorno. La mansión, aunque grande y algo intimidante, les ofrecía espacio para jugar, y pronto se hicieron amigos de los jardineros y los cocineros, quienes les daban bocadillos y les permitían corretear por los jardines. Sin embargo, un día, algo inesperado sucedió. Era una tarde tranquila. El cielo gris del invierno teñía de sombras los corredores de la casa, y el silencio reinaba en los grandes salones. Mientras terminaba de limpiar una de las habitaciones más antiguas de la mansión, Laura notó algo que había pasado por alto en los días anteriores. Un viejo piano, cubierto por una manta de polvo. Sus dedos, casi por instinto, rozaron las teclas, provocando un sonido sordo y desafinado. Se quedó inmóvil por un momento, contemplando el instrumento, recordando su infancia, cuando su madre, una talentosa pianista, le había enseñado a tocar. Habían sido años felices, pero todo eso quedó atrás cuando su madre murió joven, dejándola sola con su padre, que jamás comprendió su pasión por la música. Esa tarde, algo dentro de Laura la impulsó a sentarse en el banco del piano. Al principio sus dedos temblaron, vacilantes. No tocaba desde hacía muchos años, desde que su vida había dado un giro brusco hacia la supervivencia y el sacrificio. Pero, poco a poco, las viejas melodías que su madre le había enseñado comenzaron a fluir. Tocó suavemente, casi como un susurro, una pieza que su madre siempre le pedía que interpretara. Una composición llena de nostalgia y melancolía. Las notas llenaron el salón vacío, envolviendo el ambiente en una atmósfera casi mágica. Don Ricardo, que estaba en su despacho revisando algunos documentos, se detuvo al escuchar las primeras notas. Era una melodía que conocía muy bien, una que hacía muchos años que no escuchaba. Su corazón, que durante tanto tiempo había permanecido insensible, comenzó a latir más rápido. Se levantó intrigado y siguió el sonido hasta el salón donde estaba el piano. Cuando llegó a la puerta, se quedó en el umbral, inmóvil. Ahí estaba Laura, tocando con una destreza y una pasión que no se esperaría de alguien en su situación. Pero lo que más lo impactó no fue solo la habilidad de la mujer, sino la melodía en sí. Esa canción había sido la favorita de su difunta esposa, Teresa. Ella solía tocarla en las tardes, cuando todo estaba en calma, y esa música llenaba su hogar de un calor que ahora le parecía irrecuperable. Escucharla otra vez, después de tantos años, fue como un golpe directo al alma. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, Laura levantó la vista y se encontró con don Ricardo, que la miraba desde la puerta, con el rostro desencajado por la emoción. Esa canción, murmuró él, su voz rota. Mi esposa la tocaba. Hace tanto tiempo que no la escucho. Laura, sorprendida y algo avergonzada, se levantó de inmediato. Lo siento, señor, no debí tocar el piano sin permiso. Pero don Ricardo la detuvo con un gesto de la mano. No, por favor, no te disculpes, no sabes lo que significa para mí escuchar esa melodía otra vez. A partir de ese día, todo cambió. Don Ricardo ya no la veía como una simple sirvienta. Descubrió que Laura tenía una profundidad y un talento que lo desconcertaban. Comenzó a invitarla a tocar el piano en las tardes, cuando la casa se quedaba en silencio. Él se sentaba en una de las butacas junto al piano, con los ojos cerrados, dejando que las melodías lo transportaran a los tiempos felices que había compartido con Teresa. Laura, aunque al principio nerviosa, comenzó a disfrutar esos momentos también.
Tocar el piano le traía consuelo y una sensación de paz que había olvidado. Y, poco a poco, don Ricardo empezó a compartir más de su vida con ella. Le habló de su juventud, de su matrimonio con Teresa, de cómo ella había sido la luz de su vida y cómo, después de su muerte, el mundo había perdido su color. Laura también compartió su historia. Habló de su madre, de cómo ella también había sido una pianista talentosa, y de cómo su vida se había vuelto más dura después de que ella falleciera. La música, que había sido un vínculo tan fuerte entre ella y su madre, era ahora un puente que conectaba su presente con el pasado de don Ricardo. Con el tiempo los niños también comenzaron a formar parte de ese ritual. Santiago y Camila se sentaban junto al piano, escuchando a su madre tocar, mientras don Ricardo les contaba anécdotas de su vida. El anciano, que durante tanto tiempo había cerrado su corazón al mundo, comenzó a ver a los niños como los nietos que nunca tuvo, y a Laura como una hija. Un día, mientras Laura tocaba una pieza particularmente conmovedora, don Ricardo se dio cuenta de algo que llevaba tiempo pensando. Laura, cuando yo ya no esté, quiero que esta casa sea para ti y tus hijos. Laura, que no esperaba esas palabras, dejó de tocar de inmediato y lo miró, sorprendida. Señor, no puedo aceptar algo así. Usted me ha dado más de lo que podría haber imaginado. No necesito nada más. Pero don Ricardo negó con la cabeza. No lo hago por generosidad, Laura. Lo hago porque esta casa ya no es un hogar sin ustedes. Me has devuelto algo que creí haber perdido para siempre. Esta música, la vida que traes con tus hijos, eso es lo que realmente importa. A pesar de las protestas de Laura, don Ricardo fue inflexible, y así, con el paso del tiempo, aquella fría y vacía mansión se transformó en un verdadero hogar, lleno de risas, música y amor. Lo que comenzó como un simple acuerdo laboral, terminó siendo el renacer de un hombre que había perdido la esperanza, todo gracias a la música y al calor humano que Laura y sus hijos trajeron a su vida. Cuando don Ricardo finalmente falleció, lo hizo en paz, sabiendo que su legado no era la riqueza que había acumulado, sino los lazos de afecto que había forjado con una familia que nunca esperó encontrar. Laura y sus hijos, con gratitud en sus corazones, siguieron viviendo en la casa, manteniendo viva la música y el amor que el anciano tanto valoraba, asegurándose de que su memoria nunca fuera olvidada.